Buenas noches, el día de hoy vamos a iniciar con una serie de videos en donde vamos a estar abordando cada capítulo de Landman del D.W. Sadler, en donde vamos a ir eh, describiendo, no reproduciendo todo el contenido, sino explicándolo de la mejor manera, o tratar de explicarlo de la mejor manera. Y bueno, iniciando con el capítulo número 1, se llama Introducción a la regulación y la señalización molecular. Este capítulo me pareció muy interesante porque nos habla sobre cómo es que la biología molecular ha abierto nuevas vías para estudiar la embriología e incrementar este conocimiento en torno al desarrollo, si es normal o anormal del individuo. Y es importante destacar aquí que todo el desarrollo embrionario va a estar dirigido por los genomas y que estos genomas contienen toda la información que se requiere para formar al individuo para este desarrollo embrionario. La información va a estar codificada por el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que ya lo vamos a estar abordando en otra serie de videos en bioquímica. Vamos a ir abordando desde esos aspectos, ¿no?, generales. Aquí vemos, por ejemplo, estas secuencias que se conocen como genes. Aquí tenemos el ADN, genes, y que van a estar codificando para proteínas. Y aquí coloqué varios puntos que son importantes porque genera como tal la expresión genética, cómo es que se puede regular. Y para ello están estos puntos. Primero, pueden transcribirse distintos genes, claro. Y en el segundo tenemos, si hay esta transcripción, se genera el ARN. Y este ARN va a ser el ARN mensajero que se va a ir al citoplasma. Es importante destacar que ya en otra serie de videos de bioquímica vamos a estar hablando sobre su CAP5, la cápside 5, sobre su cola de poli A, entre otros puntos importantes. Como número 3 tenemos el ARN mensajero que va a ser traducido ya cuando llega al ribosoma y finalmente esta síntesis de proteínas, esta traducción selectiva. Ahora, aquí pasamos a lo que es la transcripción genética. En la transcripción genética nos habla sobre lo que es el nucleosoma. Yo siempre me lo imagino como una caja, ¿sí? El nucleosoma va a estar compuesto por el ADN y el complejo de histonas. Entonces, aquí tenemos el ADN que se dice que está compuesto en 140, 145 pares de bases nitrogenadas, ¿sí? Y las histonas, que, bueno, el Landman no lo menciona, pero tenemos distintas histonas, tenemos las core histonas, ajá, y también vamos a tener las histonas de enlace o de linker histone. ¿Cuál es la linker histone? Es la H1, ¿sale? Y esta H1 va a ayudar a compactar los nucleosomas en estructuras más densas, que ya vamos a estar viendo cómo es que se empaquetan. Y las core histones, estas es H2A, también vamos a tener H2B, ¿sí? Tenemos el H3 y el H4. Todas estas forman el núcleo del nucleosoma, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo es que estas tiras de ADN rodean aquí al nucleosoma. Muy bien. Aquí es importante destacar cómo es que la proteína de enlace H1, vemos aquí esta conexión. Aquí tenemos el complejo de ADN con sus pares de bases nitrogenadas y el core de las histonas con la H2A, H2B, H3, H4. ¿Cómo es que se unen, verdad? Y este dibujo, ¿sí?, prácticamente son los nucleosomas. Aquí tenemos los nucleosomas. Y cada uno, bueno, cada nucleosoma va a estar constituido, como ya sabemos, por el octámero de proteínas, este octámero de histonas, y alrededor de 140, aunque algunos, bueno, Landman dice que 140, pero algunos autores dicen que 145, 147 pares de bases de nitrogenadas. Y bueno, entonces todos estos genes que están constituidos en este complejo este, se conoce como la cromatina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el cromatina y lo podemos ver como un hilo, ¿sí? Aquí tenemos el hilo
y que va a estar enrollado en las histonas, ¿verdad? Vemos cómo va el hilo enrollado en estas histonas. Ya dijimos las core histones y las las linked histones, que es la base, es la H1. Muy bien. Es importante destacar, ¿sí?, que los nucleosomas van a mantener el ADN enrollado. Incluso lo podemos ver aquí, cómo es que está enrollado, con firmeza, de tal manera que la traducción puede atenuarse o limitarse. Ya vamos a ver los conceptos de heterocromatina y eucromatina a detalle en bioquímica, pero esto es así. Digamos que en este caso la traducción va a atenuarse o limitarse. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el ADN enrollado y bueno, en este estado inactivo la cromatina va, se dice, ¿no?, que adquiere un aspecto como un collar de perlas. Entonces aquí, ¿por qué? Porque esta cromatina va a estar generando el collar de perlas, ¿sí? Y a esta cromatina que está enrollada y que está atenuada, ¿cómo es que se le conoce? Se le conoce como heterocromatina. Y para que la transcripción, es decir, estos puntos que están regulando la expresión genética, para que se dé la transcripción, se necesita, ¿sí?, de que el ADN que está formando cada perlita del collar, recordemos el collar, tenemos el collar, necesitamos que cada perlita del collar, ¿sí?, que se desenrolle. Y en ese estado en donde se desenrolla o se relaja, ya no está toda dura o toda sujeta. Cuando se dice que está relajada, cuando se dice que la cromatina está relajada y está lista para iniciar esa transcripción, pues está activa, se conoce como eucromatina. Ahora, algo muy importante aquí, para recordar, activa y heterocromatina inactiva. ¿Por qué? Porque está firme. Recuerden que la eucromatina está relajada y la heterocromatina vamos a tenerlo como firme, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante de aquí. Es importante, sí, reconocer qué es el nucleosoma, qué es la cromatina, ¿sí?, qué son las proteínas histonas, cuáles son las proteínas de enlace, cuáles son las proteínas núcleo, las core histones y los linker histones. Y bueno, ahora vamos a pasar cómo es que estos genes van a vivir o residir o van a estar en la cadena de ADN. Estos contienen dos regiones. Va a tener exones e intrones. Esos exones pueden transcribirse en proteínas. Y los intrones, que van a estar dispersos entre los exones y que se van a transcribir para formar proteínas, pero estos se van a eliminar. Digamos, sí, ya se transcribió para proteínas, transcripción, traducción, pero se van a eliminar en un proceso que se conoce como eliminación post-traduccional. Y además estos exones, además de los intrones, un gen típico que incluye prácticamente lo siguiente. Tenemos aquí gen. Ya dijimos, genes que residen en la cadena de ADN y contienen dos regiones. El gen que va a contener dos regiones, uno va a ser exones, dos intrones. Pero aquí vamos a ver que además de los exones y los intrones, el gen también incluye una región promotora. Entonces tenemos exones, intrones, la región promotora, que se va a unir a la polimerasa del ARN, que se une a la polimerasa del ARN. Y todo esto va a ser importante, ¿para qué? Para dar inicio a la transcripción. Entonces, como tal, es un sitio de inicio de la transcripción. También se va a estar observando un sitio de inicio de la transcripción.
o start, aquí tenemos la transcripción. Y también otro sitio que es el sitio de inicio de la traducción, ¿no? Útil para identificar el primer aminoácido de la proteína, ¿sí? También tenemos un codón de terminación de la traducción, es decir, si ya está empezando, tenemos aquí el start, también tenemos el finish de la traducción. Traducción. Y una región 3' que no se va a traducir e incluye la secuencia para la cola de poli A que va a ayudar a estabilizar el ARN mensajero. Entonces tenemos la región de 3' que no se traduce y que después se va a estar convirtiendo en lo que es la cola de poli A, que esta cola de poli A, digamos que aquí tenemos el ARN mensajero, ¿sí? Aquí está el ARN mensajero con su cola de poli A y la Cap5 o la cápside 5, que justamente cuando sale al citoplasma, la cola de poli A se puede ver atacada, pero no va a llegar a destruir esta información que lleva el ARN mensajero, que lo lleva a el ribosoma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al ribosoma. Entonces prácticamente esa cola de poli A le estaría ayudando para que no se degrade cuando llegue a ese organelo. Muy importante destacar que las regiones 5' y 3' de un gen se van a especificar en relación al ARN que se transcribe a partir del gen. Entonces, el ADN, ¿cómo es que se va a empezar a transcribir? Digo, esto lo vamos a ver posteriormente en bioquímica, pero simplemente es importante recordar que es de 5' a 3', ¿no? Y la región promotora se va a ubicar en un sitio proximal en donde se va a iniciar la transcripción. Digamos que esta región promotora, que ya vimos que es muy importante aquí, tenemos región promotora, intrones, exones, sitio de inicio de la transcripción, sitio de inicio de la traducción, sitio final de la traducción, la cola de poli A y el 5' de cómo es que se va a empezar a transcribir. Y justamente tenemos como aquí va a haber una región promotora, que esta región promotora va a estar permitiendo, ¿sí?, que se inicie esta transcripción. Entonces, esa región promotora es donde se va a unir la ARN polimerasa. En la región promotora es donde se une la ARN polimerasa. Esta suele contener una secuencia que muy conocida, ¿no?, que es la secuencia TATA. La secuencia TATA, TATA, y a ese sitio se le va a denominar como la caja TATA. ¿Y cómo es que para que se pueda unir a ese sitio, la ARN polimerasa requiere como de compañeros? ¿Cuáles son esos compañeros que permiten que la ARN polimerasa se una a esta región promotora en la caja TATA? Sus amigos, tenemos por un lado a los factores de transcripción. Factores de transcripción. Y los factores de transcripción tienen un dominio de unión al ADN. Entonces, estos factores de transcripción, vamos a colocarlo aquí, dominio de unión al ADN, que va a ser completamente específico, ¿sí? Y además vamos a tener otro dominio, que es el dominio de transactivación. Dominio de transactivación. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace cada uno? Bueno, aquí tenemos el dominio de transactivación. Este dominio de transactivación va a activar o va a inhibir la transcripción de un gen, del gen a cuyo promotor o potenciador se une. Por tanto, siempre hay que recordar, el dominio de transactivación activa o inhibe la transcripción. Muy bien. Entonces, cuando nos pregunten, oye, pero ¿qué hace el dominio de transactivación? ¿Activa o inhibe la transcripción? Muy bien. Entonces ese es el amigo, son los amigos, los factores de transcripción, ¿sí? Y bueno, tenemos que en combinación con otras proteínas, esos factores de transcripción van a activar o van a reprimir la expresión genética al hacer que el complejo del nucleosoma de ADN se desenrolle.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hacen los factores de transcripción? Cuando llegan, permite que el nucleosoma, dijimos que el nucleosoma va a estar compuesto por el complejo de histonas, aquí tenemos, y el ADN enrollando. Lo que hacen es que va a desenrollarlo. Desenrolla. Y ¿qué dijimos? Que cuando es desenrollado, ¿cómo se llama? Eucromatina, ¿verdad? Porque ya va a ser activa para la transcripción. Eucromatina. Eucromatina. Euactivate. ¿Ok? Muy bien. Y prácticamente se va a liberar la polimerasa, ¿sí? De modo que ya se va a transcribir, ¿sí? La plantilla del ADN. Y por tanto ya no se van a estar formando nucleosomas nuevos. Por tanto van a estar desenrollando. Va a estar desarrollado y va a permitir que se genere esa transcripción y traducción. Ahora, otro punto importante, otro compañerito. Tenemos a otro amigo que son los potenciadores. Potenciadores. Estos potenciadores son importantes porque son elementos que van a estar regulando el ADN y van a activar la utilización, ¿sí?, de los promotores para controlar la eficiencia y la velocidad de la transcripción. Entonces estos prácticamente se encargan de controlar la eficiencia y la velocidad de la transcripción. Todo debe estar regulado. Y esto me recuerda, este caso, al término de homeostasis, ¿no? Siempre en equilibrio, que ya lo vamos a estar viendo en otra serie de videos. Muy bien. Entonces, estos potenciadores pueden ubicarse en cualquier sitio de la cadena de ADN, ¿sí? Estos potenciadores pueden estar aquí, acá, acá. Y no es necesario que, como la ARN polimerasa, sea en la región promotora. Pueden estar en cualquier lado. Muy bien. Ahora, algo importante que hay que destacar es que los potenciadores se van a unir a los factores de transcripción, ¿sí? ¿Cómo es que se unen o cómo es que yo puedo unir un potenciador al factor de transcripción? Esto va a ser a través del dominio de transactivación activa, ¿sí? Gracias al dominio de transactivación del factor de transcripción, va a ser importante que el potenciador se une. ¿Para qué? ¿Se va a unir para qué? Bueno, se une para regular el momento en que se va a expresar un gen y su localización específica. ¿En dónde? ¿En dónde es que se va a expresar el gen? ¿En qué parte de la célula? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí un potenciador. Entonces, bueno, vamos a poner el factor de transcripción. Un factor de transcripción, el PAD6. ¿Sí? Factor de transcripción, PAD6. Ese PAD6 va a participar en el desarrollo del páncreas. También, ya lo vamos a estar viendo en otros capítulos, pero es el ojo, ¿sí?, el tubo neural, que ya vamos a ver sus vesículas y prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y todas las divisiones de las vesículas, tanto primarias, secundarias, ¿no? Iniciando cefalocaudal y ver cómo es que se va desarrollando el sistema nervioso. Bueno, el PAD6 va a tener 3 potenciadores y cada uno de estos va a regular la expresión genética en el sitio correspondiente. Entonces, aquí tenemos un potenciador. Los estamos colocando con rojo. Entonces, aquí te va un potenciador, aquí te va otro potenciador y aquí está otro potenciador. Y prácticamente cada uno de estos potenciadores va a permitir la expresión en un tejido específico, la expresión genética. ¿Cómo es que van a actuar? ¿Cómo actúan los potenciadores? Bueno, los potenciadores van a actuar al modificar la cromatina. Entonces hay una modificación de cromatina. Y cuando existe esta modificación de cromatina, se expone al promotor y permiten
que la ARN polimerasa se una. Entonces permite la exposición de la región promotora. Aquí tenemos la región promotora y permite que esta ARN polimerasa entre. En ocasiones los potenciadores pueden inhibir la transcripción y esos potenciadores que inhiben la transcripción, ¿cómo se les conoce? Hay que recordar siempre transcripción. Transcripción. Que se les conoce como potenciadores silenciosos. ¿Ok? Estos potenciadores también tenemos aquí silenciosos. O potenciadores silenciadores, ¿no? Mejor silenciadores. Potenciadores silenciadores. Y prácticamente ese fenómeno es importante porque permite, ¿sí?, al factor de transcripción, aquí tenemos al factor de transcripción, activar un gen al tiempo que está silenciando a otro. Entonces, digamos que se está activando este, pero está silenciando al otro. Y así sucesivamente. Entonces vemos cómo los factores de transcripción también van a poseer un dominio de unión al ADN específico, estos factores de transcripción, y además del dominio de transactivación activa, y que se activa o inhibe el gen regulado por los potenciadores. Entonces, como resumen, aquí tenemos factores de transcripción por su dominio de unidad de ADN, dominio de transactivación, activa o inhibe la transcripción. Y es importante destacar que los potenciadores se unen a los factores de transcripción gracias a su dominio de transactivación, y al unirse al dominio de transactivación van a generar, por ejemplo, tenemos el factor de transcripción PAD6 que va a estar en páncreas, ojo y tubo neural, pero gracias a estos potenciadores van a generar que se modifique la cromatina. Por tanto, genera eucromatina, dijimos que esta es enrollada, se expone a la región promotora, y justamente cuando se expone a la región promotora permite el paso de ARN polimerasa y que la expresión genética se lleva a cabo en este tejido y no en el otro. Digamos que este va aquí y este potenciador hacia el tubo neural. Recordar que también hay potenciadores silenciadores y que estos van a deprimir o van a inhibir lo que es la transcripción. Si continuamos con el estudio del ADN, ahora vamos a pasar con un concepto muy importante, que es la metilación. La metilación del ADN va a reprimir la transcripción. Y eso es como un concepto que siempre lo debemos recordar. La metilación del ADN reprime la transcripción. Reprime la transcripción. Esta metilación de las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes impide la transcripción. Entonces hay que recordar las bases nitrogenadas. A mí siempre me gusta hacer A con T, C con G, A con T, C con G, A con T, C con G, la mnemotecnia. Aquí tenemos A con T, C con G. Estas son las bases nitrogenadas. Pero la metilación se lleva a cabo en estas bases de citosina. ¿En dónde? En las regiones promotoras. Metilación en las bases de citosina en las regiones promotoras, justamente aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, ciertos genes van a ser silenciados por este mecanismo. Hay un caso que es de cómo es que se inactiva lo que es la hipótesis de Lyon, y eso lo preguntan mucho. ¿Qué es la hipótesis de Lyon? Bueno, la hipótesis de Lyon es cuando hay una inactivación del cromosoma X. Entonces, por ejemplo, en la mujer, ¿no?, que es XX, inactivación de cromosoma X. ¿Y cómo se da esa inactivación? Se da gracias a una metilación a partir de una metilación de las bases de citosina en la región promotora que va a impedir la transcripción. Entonces, prácticamente es para equilibrar este contenido genético, ¿sí?, generando esta inactivación del mismo cromosoma. Es importante destacar que no solamente ocurre aquí, sino también ocurre
por ejemplo, algunos distintos tipos de células que van a ser reprimidas mediante la metilación. Eh, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que las células musculares, tenemos aquí células musculares, que ya llegaremos a músculo dentro de muy poquito. Su ADN promotor se va a encontrar en la mayor parte desmetilado. Entonces, si el ADN promotor se encuentra en su mayor parte desmetilado, vemos, por ejemplo, aquí proteínas de la sangre, ¿no? En proteínas de la sangre, su ADN correspondiente de proteínas de la sangre va a estar metilado. Por tanto, digamos que se mantiene como un estado en donde debe ser que cada célula pueda mantener su diferenciación característica. Es decir, yo trabajo para, en el caso de células musculares, o en el caso de sangre, proteínas de la sangre, debe ser específico. Y eso se va a lograr gracias a los potenciadores, gracias a la metilación y la desmetilación. Y es importante destacar que esta metilación del ADN también va a ser responsable de la impronta genética. Entonces aquí tenemos la impronta genética y cómo se relaciona con la metilación. Aquí en la impronta genética solamente se expresa un gen heredado del padre o de la madre y el otro se va a silenciar. Entonces digamos que este gen, vamos a hacer los puntitos, este es de la padre y este es de la madre, pero gracias a la metilación, que ya dijimos, la metilación reprime la transcripción gracias a una metilación en las pares de bases de citosina a nivel de la región promotora y que impide la transcripción. Y por tanto, tenemos aquí que la metilación, al impedir la transcripción, ¿sí?, genera que no se exprese uno de estos genes, ¿sí?, que ya lo vamos a estar viendo a detalle en otra serie de videos en bioquímica. Pero alrededor de 40 a 60 genes humanos sufren impronta, ¿sí? Y esos patrones de metilación se establecen durante la espermatogénesis y la ovogénesis. Entonces todo inicia desde este desarrollo, esta espermatogénesis, esta ovogénesis. Es importante aquí agregar que la metilación va a silenciar al ADN. ¿Y cómo es que lo hace? Y se impide la unión de los factores de transcripción. Aquí tenemos cómo es que la metilación, y vamos a colocarlo con verde. Aquí tenemos la metilación. La metilación va a impedir la unión de factores de transcripción. ¿Y qué va a dar origen a esto? Bueno, vemos que va a haber una estabilización de los nucleosomas y un ADN firmemente enrollado. ¿Por qué? Bueno, además de que actúa aquí, cuando pregunten, ¿pero dónde actúa? Bueno, va a actuar ahí al impedir la unión de los factores de transcripción o al alterar la unión de las histonas. Entonces se altera también la unión de las histonas. Ya habíamos dicho, también puede esta metilación de las fases de citosina en las regiones promotoras. Entonces, ahí tenemos esos 3 puntos. Y por tanto aquí de los factores de transcripción, lo que se estaba comentando, en caso de que no se puedan unir, la proteína, el nucleosoma se va a quedar enrollado. Entonces no se va a desenrollar. Y dijimos que si es enrollado, quiere decir heterocromatina, ¿verdad? Y por tanto no se va a transcribir. Bueno, como resumen, tenemos aquí que la metilación del ADN va a reprimir la transcripción gracias a una metilación a nivel de las pares de bases de ADN a nivel de la región promotora. También tenemos que existe metilación alterando esta unión en los factores de transcripción. Y tenemos que en el caso de las histonas se altera la unión de las histonas y no se forma completamente aquí. En el caso de los factores de transcripción se permite que se estabilice el nucleosoma y que en adición a ello tengamos un enrollamiento y no haya una transcripción adecuada. La metilación del ADN se da en algunos casos, como la hipótesis Lyon, en donde hay una inactivación del cromosoma X.
La inactivación o activación, metilación o desmetilación, que ya dijimos, metilación va a impedir, por ejemplo, aquí, que cada una de estas funciones de cada célula se cumplan, ¿sí? Y la impronta genética, en donde habíamos comentado, solo se expresa un gen heredado del padre o de la madre, en tanto que el otro se va a silenciar. Si continuamos con el estudio de otros reguladores de la expresión genética, la transcripción inicial de un gen se va a denominar ARN nuclear. Entonces se inicia la transcripción de un gen, se denomina ARN nuclear. En ocasiones también se conoce como ARN premensajero. El ARN nuclear es más largo que el ARN mensajero, ya que este ARN nuclear va a contener intrones, ¿sí? Aquí tenemos, permíteme, el ARN nuclear. Una disculpa, aquí cometí un error. Es el ARN premensajero que tiene intrones que van a ser eliminados. ¿Y cómo se llama ese cuando son eliminados esos intrones? Son como desempalmados. Y el ARN nuclear, ¿sí?, se está desplazando desde el núcleo hasta el citoplasma. Por eso es que el ARN premensajero, aquí tenemos el ARN, ese es el ARN premensajero, perdón, ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero contiene varios intrones que son eliminados gracias a este proceso de desempalme. Y por eso es que justamente hay es más largo, y el ARN nuclear que se mueve del núcleo al citoplasma. Ahora lo vamos a ver. El proceso de empalme, ¿sí?, o lo que es el splicing, tenemos empalme, splicing, va a proporcionar a las células un medio para producir proteínas distintas a partir de un solo gen. Vamos a colocar un ejemplo Tenemos aquí que están los intrones. Miren, intrones. Aquí tenemos exones, intrones, ¿no? Estos intrones se eliminan gracias al proceso de desempalme. Pero ¿qué ocurre con los exones? Bueno, los exones se empalman. Los exones se van a empalmar. Y por eso dice exones de empalmar. Se empalman y se tienen que empalmar, como ya dijimos, generan proteínas distintas. Este es un solo gen, solamente un gen con sus intrones, extrones. Pero los intrones se desempalman y los extrones se empalman o generan lo que es el splicing. Y gracias al splicing es que se pueden constituir diversas proteínas. Se dice que es un splicing o un alternative splicing, un empalme alternativo. ¿Y quién hace este proceso? Bueno, el splicing o el empalme alternativo se lleva a cabo gracias a los spliceosomas. Ya dijimos, estos spliceosomas se encargan de que estos exones se empalmen de manera alternativa y que en adición a esto tengamos una diversidad de proteínas gracias a un solo gen. ¿Qué son los spliceosomas? Esos spliceosomas son complejos de ARN nuclear pequeño. Son complejos de ARN nuclear pequeño. Permíteme. Estos spliceosomas, estaba teniendo problemas con el lápiz, pero estos spliceosomas van a ser un complejo de ARN nuclear pequeño. ARN nuclear pequeño. Y proteínas que van a estar reconociendo sitios de empalme específicos en los extremos
5 y 3'. Entonces aquí tenemos las proteínas que reconocen los sitios de empalme. Las proteínas que derivan de un mismo gen, estas proteínas gracias al splicing alternativo, se conocen como isoformas de empalme, ¿sale? Entonces, las proteínas que vienen del mismo gen, ya dijimos, se conocen como isoformas de empalme. Un término muy importante. A veces algunos autores, bueno, Landman lo maneja como isoformas de empalme. Moore dice que son las formas de empalme alternativas, o splicing alternative forms. Entonces aquí tenemos las formas de empalmes alternativas, ¿no? Muy bien. Y van a conferir a distintas células la oportunidad de que si yo utilizo este gen, más bien que si la célula utiliza este gen, va a estar produciendo proteínas específicas para su tipo celular. Ya vamos a estar viendo en capítulos posteriores que el gen, bueno, ahorita se me ocurre el gen WT1, WT1 tiene distintas funciones en lo que es el desarrollo gonadal y el renal. Entonces ahí tenemos distintas isoformas de empalme que ya vamos a estar estudiando. Entonces ya vimos cómo es que se genera este splicing alternativo, ¿sí? A través del proceso de desempalme, gracias a los espliceosomas. Pero después de que se sintetizan, es decir, después de que se traducen una proteína, ya estamos aquí, traducción de proteínas. Ya se llevó a cabo, ya se dieron las distintas isoformas de empalme. Puede haber algo que se conoce como modificaciones post-traduccionales. Y esas modificaciones post-traduccionales, ¿sí? Se van a dar justamente ya en las proteínas sintetizadas. Algunas proteínas, por ejemplo, si aquí está la proteína, no funciona así, la debo de recortar. Y eso gracias a la modificación post-traduccional. O, por ejemplo, algunas proteínas requieren que un grupo fosfato. Entonces, eso es una modificación post-traduccional. Esos serían los dos ejemplos. Bueno, también hay otros que esta proteína necesita combinarse con otra proteína para generar su función. Sería el tercero. El cuarto, en donde digamos que aquí tenemos la proteína, pero esa debe ser liberada a espacios importantes, ¿no? Aquí tenemos un espacio o alguna región celular específica para que se active. Recuerden, todo esto es para su activación. Ya dijimos, en el 1 se recorta, en el 2 grupo fosfato, en el 3 se une con proteínas, en el 4 hay una región específica en donde se activa, ¿sale? Todo esto para su activación gracias a la modificación post-traduccional. Entonces, como bien sabemos, si existen 23.000 genes, este número potencial de proteínas que pueden sintetizarse se aproxima quizás 5 veces el número de genes. Entonces, ahí es importante destacar la cantidad de isoformas de empalme o de las variantes de splicing formas en donde tenemos distintas proteínas, las proteínas alternativas. Si continuamos con el estudio del capítulo número 1, ahora vamos a llegar a algo que es la inducción y la formación de órganos. Es una introducción, como ya, inducción y formación de órganos. Los órganos se van a formar por las interacciones entre las células y los tejidos, ¿sí? Digamos que aquí está el órgano y estas serían las células que están que en este caso están constituyendo a tejido y al órgano, ¿sí? Y la mayor parte de las veces un grupo de células o tejidos hace que cambie, ¿sí?, el destino de otro grupo similar. ¿Cómo es que se genera algún cambio? Esto va a ser gracias a la inducción.
digamos que aquí tengo una célula y para que se genere aquí esta inducción, esta va a ser la inductora o inductor y el otro va a ser su receptor. Esta capacidad de respuesta a una señal de este tipo se va a denominar competencia y requiere la activación del tejido de respuesta, ¿sí?, por un factor de competencia. Aquí tenemos que esta interacción se conoce como competencia y que requiere la activación del tejido de respuesta por un factor que es el factor de competencia. Es importante destacar aquí que ocurren muchas interacciones inductivas entre las células epiteliales y mesenquimatosas, que justamente hay un esquema, ¿no?, en donde nos aparece aquí el epitelio y el mesénquima. Entonces, aquí tenemos el epitelio y mesénquima. Se genera una interacción epitelio-mesénquima. Interacción epitelio-mesénquima. Entonces se sigue una señal inicial de un tejido. El segundo tejido es inducido a diferenciarse para generar la estructura específica. Ahí es una conexión, esta competencia que se da entre la interacción epitelio-mesénquima. Recuerden, el primer tejido va a ser el inductor y el otro va a ser el receptor. ¿Cómo es que se genera esto? Digamos que es un trabajo en equipo. Si el portero en un partido de fútbol no está trabajando de la manera adecuada, más bien digamos que no está deteniendo los goles, bueno, ¿qué está ocurriendo con la defensa? ¿Qué está ocurriendo con su equipo? Si lo están ayudando. En caso de que no, se necesita de esta colaboración. Sí, o sea, el portero, si bien está defendiendo desde el arco, también los defensas pueden quitar el balón a los delanteros del otro equipo. Entonces aquí se necesita de un trabajo en equipo en donde el epitelio y el mesénquima trabajen juntos. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar ¿qué? Este proceso de diferenciación. ¿Gracias a qué? A una interacción epitelio-mesenquimatosa. ¿Cómo es que se forman estas células epiteliales? Las células epiteliales, que ya lo vamos a estar viendo en histología, las células epiteliales se unen entre sí, van a formar tubos o láminas, ¿sí? Aquí tenemos como que un tubo o lámina. Y las células mesenquimatosas, en este caso las células mesenquimatosas, tenemos que tienen un aspecto fibroblástico, y se van a encontrar dispersas en la matriz extracelular. Hay algunos ejemplos de interacciones epitelio-mesenquimatosas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí el endodermo intestinal. También tenemos el mesénquima circundante para formar los órganos, por ejemplo, el hígado, el páncreas, ¿sí? El mesénquima de las extremidades, en donde vamos a ver cómo es que gracias al ectodermo suprayacente, que es el epitelio, va a generar este crecimiento de las extremidades y su diferenciación. También tenemos el mesénquima del blastema metanéfrico de los riñones, ¿no?, que es el que persiste. Recuerden, pronefros, mesonefros y metanefros, para producir que, bueno, en este caso el blastema metanéfrico, genera las nefronas, ¿sí? Pero eso es gracias a su mesénquima, ¿sí? Entonces, las interrupciones inductivas también pueden ocurrir entre dos tejidos epiteliales. ¿Como cuál? Bueno, tenemos la inducción del cristalino por el epitelio de la copa óptica, ¿sí? Entonces ahí tenemos el epitelio de la copa óptica y el cristalino, ya lo vamos a abordar en ojo. Y bueno,
Ahora, algo importante que hay que recordar son las vías de transducción de señales. Entonces ya estaríamos pasando a lo que es la señalización celular. Señalización celular. La señalización entre células, ya dijimos, resulta esencial para la inducción, para que se confiera esta competencia, ¿sí? Para responder y para que las células que inducen y las que responden mantengan esta intercomunicación. Entonces estas líneas de comunicación se van a establecer mediante interacciones. ¿Y cómo es que vamos a llamar estas interacciones? Tenemos interacciones parácrinas. También tenemos interacciones yuxtácrinas. ¿Sí? Y las proteínas, bueno, las proteínas difusibles responsables de la señalización parácrina se denominan factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación. Factores parácrinos o factores de crecimiento y diferenciación. Si iniciamos con el estudio de la señalización parácrina, es importante destacar que la señalización parácrina, en donde van a actuar factores parácrinos, ¿sí? Por medio de vías de transducción de señales. ¿Cómo es que se puede dar esto? Bueno, vamos a ver que se puede activar de manera directa una vía, ¿sí? Aquí tenemos una vía y se activa, ¿sí? O se bloquea la actividad de un inhibidor de la vía. Digamos que hay un inhibidor de esta vía, entonces si yo lo bloqueo, ya ¿quién va a estar inhibiendo la vía? Nadie. Entonces se inicia esta activación. Las vías de transducción de señales van a contar con una molécula de señalización. Aquí tenemos cómo es que estas vías de transducción de señales cuentan con una molécula de señalización. Recuerden siempre que la molécula de señalización es el ligando y el receptor. Aquí tenemos la molécula de señalización, que es el ligando, y que se va a estar uniendo al receptor. El receptor se va a extender. Aquí imaginemos aquí una célula, la membrana celular. Pues el receptor va a estar a lo largo de la membrana celular. Bueno, se extiende a través de esta membrana y va a tener un dominio, que es el dominio extracelular. Estoy dibujando el receptor. Un dominio extracelular. También tiene un dominio transmembranal y un dominio citoplasmático. ¿Sale? Entonces recuerden, extracelular, intracelular y citoplasmático. Cuando un ligando se une al receptor, ¿sí? Digamos que aquí está llegando el ligando, va a inducir un cambio conformacional que activa el dominio citoplasmático. Entonces, el resultado de esta activación va a ser el desarrollo de la actividad enzimática en el receptor, ¿sí? Que normalmente se ve en lo que es la capacidad de la sinasa, ¿sí? Hay una región activada, digamos que aquí tenemos la sinasa, vamos a colocarlo de azul. Tenemos sinasa. Y aquí estaría, se están fosforilando, hay mucho grupo fosfato, gracias a que ya llegó el ligando. Entonces se genera, cuando llega el ligando, siempre respondan que hay un cambio conformacional citoplasmático, en donde va a haber una activación de la sinasa y esto permite que se fosforile utilizando el ATP como sustrato. Entonces la fosforilación va a activar a las proteínas para que se fosforilen las proteínas adicionales y se establezca una cascada de interacciones proteicas. Entonces, esta cascada de interacciones proteicas, digamos que aquí ya se está fosforilando. Voy a colocarlo con azul, bueno, con naranja. Y aquí tenemos fosforilación de la proteína que se está activando, ¿sí? Luego tenemos la fosforilación aquí en el complejo proteico activado. Y ya después va a llegar al núcleo, ¿sí? Ya dijimos, esto es la membrana celular. Dijimos que va a estar el receptor ahí. Y ya en el núcleo, recuerden que el núcleo tiene poros nucleares. Eso ya lo vamos a ver en bioquímica. Pero va a llegar aquí y ya después, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar
Todo eso es gracias a la cascada, ¿no? Activa el factor de transcripción. Factor de transcripción. Y ya dijimos qué hace, ¿verdad? Todo ese factor de transcripción que va a activar la expresión genética gracias a la unión, ¿sí? Aquí tenemos el factor de transcripción, ¿sí? Que se está uniendo al ARN polimerasa para inducir, aquí gracias al dominio de unión al ADN, y gracias a los potenciadores, se une a la región promotora y genera la transcripción, ¿sí? Gracias al potenciador. Si el potenciador dice, no, hay que inhibir la transcripción, pues bueno, se inhibe, ¿no? Entonces, estas vías son numerosas y complejas y en algunos casos están constituidas por una proteína que inhibe a otra, como a su vez que activa una tercera. Ya lo vamos a estar viendo en una vía que es la vía de señalización de Hedgehog, ¿no? Ya lo vamos a estudiar en un momento. Pero bueno, esto es en cuanto a la señalización parácrina. Si pasamos con el estudio de la señalización yuxtácrina, la señalización yuxtácrina va a estar mediada de igual modo por vías de transducción de señales, pero no va a recurrir a factores difusibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver que en esta vía, en la señalización yuxtácrina, ¿sí? Existen 3 mecanismos por los que ocurre la señalización yuxtácrina. Nunca hay que olvidarlos. Número 1, una proteína que va a estar ubicada sobre una superficie celular. Aquí tenemos la proteína, la superficie celular, que interactúa con un receptor en una célula adyacente, que es un proceso análogo a la señalización parácrina. Entonces, esta sería la proteína ubicada en la superficie celular y que interactúa con el receptor en la célula adyacente. Digamos que aquí está activando ¿Cuál es el ejemplo de esta vía de la proteína que está ubicada sobre la superficie celular y que interactúa con el receptor en una célula adyacente? Pues va a ser la vía Notch, que constituye ese ejemplo de señalización. Número 2, tenemos a los ligandos que van a estar secretados por una célula hacia la matriz extracelular. Digamos que aquí tenemos una célula. Se generan los ligandos hacia la matriz extracelular, la MEC, ¿sí? Donde va a haber fibra, sustancia fundamental y células, en donde va a estar liberando este ligando a nivel de la matriz extracelular, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos un receptor y esos ligandos que está liberando esta célula interactúan con las células vecinas. Entonces la matriz celular va a ser el medio en el que están, ya dijimos, residen estas células, fibra, sustancia fundamental, ¿sí? Como moléculas como colágeno, aquí en la MEC, colágeno, proteoglucanos, ácido hialurónico, ya lo vamos a estar viendo en histología, también glucoproteínas, fibronectina, la laminina, la laminina. Y bueno, esas moléculas van a conformar un sustrato sobre el cual estas células van a poder fijarse o van a poder migrar. Bueno, ya de aquí es importante destacar, por ejemplo, la laminina, junto con lo que es el colágeno tipo 4. Colágeno tipo 4, ya lo vamos a estar estudiando en sus clases de histología, porque va a haber varios tipos, pero con los estos van a ser componentes de algo que se conoce como la lámina basal, ¿sí? Entonces esta lámina basal va a servir para el anclaje de células epiteliales. Digamos que aquí tenemos la lámina basal constituida por la laminina, el colágeno tipo 4, y aquí tenemos estas células, ¿sí? De las células epiteliales, digamos que tenemos este epitelio plano simple, ya lo van a estar estudiando en histología, que hay distintos tipos de epitelios, pero nos vamos a quedar con este epitelio plano simple. También va a haber epitelio estratificado, epitelio cúbico, cilíndrico. El epitelio no es más que el que recubre, ¿sale? Y este sería su lámina basal, constituida por la laminina y el colágeno tipo 4. Para el anclaje de células epiteliales y las moléculas de fibronectina constituyen andamios si en caso de que haya migración celular, la fibronectina, pero entonces ahí tenemos la laminina y el colágeno tipo 4. Entonces, si esta genera ligandos y
le da aquí a un receptor, bueno, pues esa es la número 2. Entonces, también los receptores que unen a las moléculas extracelulares, como la fibronectina y la laminina, con las otras células se van a denominar integrinas, ¿sale? Las integrinas. Entonces, esos receptores van a integrar a las moléculas de la matriz con la maquinaria del citoesqueleto. Entonces, eso va a conferir que la capacidad para migrar siga un andamiaje de matriz mediante el uso de proteínas contráctiles que ya se van a estar estudiando, ¿no? Como la actina, como las uniones GAP o las proteínas conexinas para cada una de estas células. Eh, y bueno, ya hablamos sobre el 1, ya hablamos sobre 2 y ahora vamos a pasar con el 3. Bueno, aquí en el 3 va a existir una transmisión directa de señales de una célula a otra. Digamos que aquí tenemos la célula, aquí está la otra célula, y esta transmisión de señales, ¿sí?, se va a dar gracias a las uniones GAP o uniones en hendidura o uniones comunicantes. Y estas uniones se van a comportar como conductos que van a estar ubicados entre estas células y que van a pasar moléculas pequeñas y iones. Este tipo de comunicación va a ser importante porque se encuentran en unión estrecha, como estamos observando, y por ejemplo en el epitelio, ya lo vamos a estar estudiando, pero en el epitelio del intestino o del tubo neural, ¿sí?, permite que las células interactúen y que sea un proceso orquestado, ¿no? También tenemos que las uniones de estas están formadas por proteínas conexinas, ¿sí? Aquí tenemos otras proteínas que son las conexinas y que forman un canal y que van a estar conectando a las células adyacentes. Ahora, algo que sí es importante destacar es que existe gran redundancia en el proceso de transducción de señales. Eh, Tomemos un ejemplo, digamos que las familias de moléculas de señalización parácrina a menudo tienen muchos miembros. Entonces, ya dijimos, esta parácrina tiene muchos miembros, ¿sí?, de modo que otros genes de la familia pueden compensar la pérdida en una de sus contrapartes, ¿sí? Porque ya dijimos que en la parácrina se genera esta vía que se puede ya sea inducir o se puede ver inhibida. Y entonces, eso es gracias a su receptor, gracias a su ligando. Entonces, a veces la pérdida funcional de la proteína de señalización por la mutación de un gen no necesariamente va a dar origen al desarrollo anormal o la muerte, se compensa. Hay un equilibrio, hay una interconexión íntima y estas conexiones van a generar puntos que regulan la señalización. Entonces, finalmente es un equilibrio. Ahora vamos a pasar con los factores de señalización parácrina. Aquí tenemos los factores de señalización parácrina. Ya los vamos a estar estudiando a detalle. Entonces, ya sabemos qué es la señalización parácrina. Ahora vamos a pasar con factores de señalización parácrina. Existe un gran número de factores de señalización parácrina que van a actuar como ligandos. Ya dijimos, hay ligandos, hay receptores, pero esos factores de señalización son los ligandos. Y por tanto, esos factores de señalización parácrina a veces se denominan como GDF. Casi todos estos se agrupan en 4 familias, cuyos miembros se utilizan en forma repetida para regular este desarrollo y diferenciación de los sistemas orgánicos. Estos mismos GDF o factores de señalización parácrinas van a regular el desarrollo de órganos en todo el reino animal. Vemos que ya desde la drosofila hasta el humano son los que generan esta diferenciación de sistemas orgánicos. ¿Y cuáles son estos 4 grupos que estoy hablando? Bueno, los 4 grupos de GDF son, tenemos familias, ¿no?, como el factor de crecimiento de fibroblastos, o de Factor Growing of Fibroblasts, FGF. Tenemos también el del WNT. Luego tenemos a Hedgehog,
Después tenemos al factor de crecimiento transformante beta, TGF-beta. Y es cada familia, digamos aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Son 4 familias de factores de señalización parácrina. Cada familia va a interactuar con su propia familia de receptores. Digamos que esta familia son los padres, ¿no? Y esa familia interactúa con su hijo, con su hijito que es de el receptor. ¿Vale? Que son tan importantes como estas moléculas de señalización para que se efectúe esta señal. Muy rápido, el factor de crecimiento de fibroblastos, que es un factor de señalización parácrina, factor de señalización de fibroblastos, este factor de señalización de fibroblastos, factor de señalización de fibroblastos, es porque factor de crecimiento de fibroblastos va hacia los fibroblastos, entonces va a estimular su growing, es decir, va a estimular su crecimiento de los fibroblastos en un cultivo, fibroblastos. Y en la actualidad se han identificado más de 2 docenas de genes de factores de crecimiento de fibroblastos que son importantes para generar isoformas proteicas, recuerden, isoformas de empalme, ¿sí? Mediante la modificación del empalme de su ARN o de sus codones de inicio. También puede haber un empalme en este caso del ARN y de los codones de inicio. Entonces, más de 2 docenas de genes. Entonces, estas proteínas del factor growing of fibroblasts van a estar codificadas por estos genes y activan una serie de receptores de sinasas de tirosina. Entonces, tenemos aquí los receptores de sinasa de tirosina, entonces se tiene que fosforilar. Estos receptores sinasas de tirosina, ¿cómo es que se van a denominar? Dijimos que los papás son el factor de crecimiento de fibroblásticos, pero el receptor es el FGFR, es decir, el hijo se llama FGFR, que quiere decir receptores de factor de crecimiento de fibroblastos, padre e hijo. Entonces estos receptores van a activar distintas vías de señalización. ¿Gracias a qué? A una fosforilación, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que los factores de crecimiento de fibroblastos son importantes. ¿Por qué? Bueno, son importantes en la angiogénesis, es decir, en esta nueva formación de vasos sanguíneos, ¿sí? También en el crecimiento axónico, que ya vamos a estar estudiando sobre el axón, somitas y todo eso. También sobre la diferenciación del mesodermo. Estos 3 puntos son importantes porque gracias a la estimulación, gracias a esos factores de crecimiento de fibroblastos, permite, o más bien son relevantes en esta angiogénesis, en este crecimiento axónico y en esta diferenciación del mesodermo. Es importante destacar, ¿sí?, que los factores de crecimiento de fibroblastos en ocasiones se pueden sustituir entre sí, ¿sí? Y por ejemplo tenemos así, es el FGF8, ¿no? El FGF8 que va a ser importante ¿para qué? Para el desarrollo de las extremidades y el cerebro. Recordar esto. Vamos a ver en el capítulo 15, o no recuerdo si es el capítulo 12 o 13, no recuerdo, de Landmat. Eso en cuanto a los padres, es decir, a los factores de crecimiento de fibroblastos. Vamos a tener otra familia que es proteínas WNT. Entonces aquí tenemos las proteínas WNT. Se dice que existe por lo menos 15 genes. 15 genes que van a estar codificando hacia WNT. 15 genes. ¿Y cuáles son sus receptores? Bueno, sus receptores, su hijo, son los receptores de la familia Freesol de proteínas. Entonces aquí tenemos Freesol. Estas proteínas WNT van a estar implicadas en la regulación de ¿qué? Bueno, implicadas, ya se genera la señal, ya como estudiamos, en la regulación de patrones en las extremidades. También tenemos el desarrollo del mesencéfalo, ¿sí? Recuerden que, bueno, ya lo vamos a estudiar, pero
se genera esta activación celular gracias a que el prosencéfalo, bueno, estas tres vesículas primarias, de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, recordar que el prosencéfalo va hacia telencéfalo, encéfalo, diencéfalo, y el mesencéfalo, gracias a esta activación, se mantiene como mesencéfalo o, en este caso, hacia rombencéfalo, ¿no? Que es el mielencéfalo y metencéfalo. Pero ya vamos a estar estudiando después cómo es que se generan estas vías de señales. Finalmente es una intercomunicación íntima y una comunicación gracias a la señalización parácrina. Ahora vamos a pasar con otra familia, que es la familia del Hedgehog. Hedgehog. El gen es Hedgehog. Hedgehog. Es muy interesante porque recibió su nombre debido a que codifica un fenotipo o patrón de cerdas, ¿sí? Que genera un aspecto similar a lo que es un erizo terrestre, ¿no? Entonces se genera como Hedgehog. En este caso tenemos aquí que es gracias al erizo, ¿sí? Y en los mamíferos van a existir tres tipos de genes que van a estar codificados. Tenemos al gen Desert, al Indian, ¿sí? Y también a Sonic, ¿no? Y la proteína Sonic Hedgehog va a estar implicada en un gran número de eventos del desarrollo que vamos a estar abordando posteriormente. Y bueno, tenemos ya por último la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta. Ahorita les doy el nombre. Aquí tenemos factor de crecimiento transformante beta. La superfamilia del factor de crecimiento transformante beta cuenta con más de 30 miembros y va a incluir a lo que es el TGF beta, las proteínas morfogenéticas óseas, TGF beta, las morfogenéticas óseas, que es BMP, la familia de la activina, ¿sí? El factor de inhibición mulleriano, ya lo vamos a estar estudiando cuando lleguemos a reproductor. Y bueno, el primer miembro reconocido de la familia es el factor de crecimiento transformante beta 1, ¿sí? Que se aisló a partir de células transformadas por virus, ¿sí? Y bueno, vemos que estos van a ser importantes para la formación de la MEG, ¿sí? El factor de crecimiento beta, formación de la matriz celular y la ramificación epitelial, donde se van a observar, por ejemplo, en el caso de pulmones, cuando ya lleguemos a eso, las glándulas salivales, ¿sí? El riñón. Y la familia BMP va a inducir la formación del hueso, regula lo que es la división celular y la migración celular. Y ya estas estaremos abordando en los capítulos correspondientes. Hay otras moléculas de señalización parácrina que son importantes es importante conocer, como la serotonina o el 5-HT. Tenemos al GABA, el neurotransmisor inhibitorio, que es el ácido gamma aminobutírico, la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Que van a actuar como ligandos y que se van a unir a receptores, igual que estas proteínas. Y estas moléculas no son solo transmisores para las neuronas, también generan importantes señales para este desarrollo embrionario. Aquí algo que sí quiero destacar y que nunca se nos tiene que olvidar, la serotonina, que va a actuar como ligando de un gran número de receptores, donde se van a encontrar acoplados a proteínas G. Ya vamos a ver qué es eso de las proteínas G, cómo se va a estar activando. La serotonina va a generar la proliferación y migración celular, pero algo muy importante es que establece la lateralidad, ¿sale? Entonces ahí se los dejo, pero es la lateralidad, la vasculación, el desarrollo cardíaco, otros procesos durante la fase de diferenciación tempranas. Y ya vamos a estar abordando algunas patologías también con este punto que es muy importante. La noradrenalina también genera
bueno, también actúa por medio de receptores y parece participar en lo que es la apoptosis, en los espacios interdigitales. Digamos que aquí tenemos las manos, esos espacios interdigitales, se genera esta ruptura, muerte celular, y es sumamente importante la noradrenalina. Ahora, el gen maestro, yo por eso lo dije, que es el Sonic Hedgehog, el gen maestro de la embriogénesis. Vamos a estudiarlo. Bueno, se dice que en días previos a lo que es la biología molecular, los embriólogos estaban convencidos de que la existencia de una señal maestra, o más bien es lo que estaba dirigiendo todo el desarrollo embrionario. Y esa señal actuaría como un morfógeno, ¿sí? Una molécula secretada que establece gradientes de concentración y va a estar generando esa instrucción a las células en cuanto al mecanismo, si se convierte en tejido o en órganos instantes. Pero todo esto, pues ya sabemos, ¿no? Que es estas moléculas de señalización que van a estar regulando el desarrollo de manera coordinada. La proteína Sonic Hedgehog es la que entre todas se acerca más a cumplir un papel de un morfógeno maestro. Lo que decimos como el gen maestro. Esta proteína va a estar vinculada con el desarrollo de la vasculatura, ¿sí? También tenemos la formación del eje izquierda-derecha. También tenemos la línea media, el cerebelo. Tenemos las extremidades. Tenemos los patrones neurales. Tenemos el corazón. Tenemos el músculo liso. Además tenemos intestino, faringe, ¿sí? Pulmones, páncreas, los dientes, los timocitos, ¿qué más? Los ojos, las papilas gustativas. Y prácticamente es una verdadera orquesta de estos eventos que se están desarrollando en cada uno de estos sitios. Y la vía de señalización Sonic la vamos a estudiar en este momento. Tenemos aquí la membrana celular. Y es importante aquí ver que tenemos las proteínas. Tenemos aquí una proteína que se conoce como patch. Luego tenemos la smoothness. Tenemos smoothness. Smoothness. Este patch por naturaleza está inhibiendo a smoothness, ¿sí? Luego tenemos aquí un complejo que es el complejo GLI. Ya aquí tenemos el núcleo y bueno, lo que ya conocemos. Pero cuando llega Sonic Hedgehog, tenemos aquí SHH, va a... Bueno, la proteína se va a unir al receptor patch y va a eliminar la actividad, ¿sí? Digamos que aquí si le está inhibiendo, se inhibe y entonces ¿quién va a inhibir a este? Por tanto, se activa como tal, digamos ya se está uniendo. Se une e inhibe a patch. Y al inhibir a patch, ¿quién va a inhibir a smoothness? Entonces se activa, ¿sí? Tras la unión de la Sonic Hedgehog al patch, se va a eliminar la actividad del segundo y se va a suprimir la inhibición de smoothness, que por último se va a activar para generar una regulación positiva de la actividad de los factores de transcripción de CLI. ¿Sale? Aquí interactúan los CLI. Ya dijimos, algunos ahí son PAT6, en este caso tenemos a CLI. Y estos CLI van a controlar la expresión de genes blanco. Aquí tenemos ya que está generando, llega la RN, el lugar promotorio, la parte promotora, ¿no? Para iniciar esta transcripción. Entonces la especificidad de la expresión de Sonic Hedgehog en distintos tipos de células se va a encontrar regulada
por elementos potenciadores múltiples que van a actuar de manera independiente para controlar esta transcripción. Ya dijimos, los potenciadores son completamente importantes. La proteína Sonic Hedgehog tiene ciertas características únicas. ¿Cuáles son estas? Bueno, el hecho de que después de su síntesis es escindida, ya digamos que ya se generó la proteína, pero por modificación posttraduccional, que ya lo estudiamos, se le va a agregar colesterol. Se le agrega colesterol al C-terminal, ¿sí? De su dominio N-terminal. Se añade entonces colesterol y permite el enlace del Sonic Hedgehog con la membrana plasmática. Entonces aquí vendría el colesterol, por eso es que se puede unir a la membrana plasmática. A continuación se va a agregar una entidad de ácido palmítico. Sí, al extremo N-terminal tenemos el ácido palmítico. Y prácticamente cuando se añade ese ácido palmítico adquiere una funcionalidad completa. Su liberación a partir de esta membrana plasmática va a depender de la proteína transmembrana dispatch, ¿sí? Y en ese punto la Sonic Hedgehog va a poder restablecer los gradientes de concentración, ¿sí? ¿De qué? De característicos de su actividad. Entonces ahí tenemos que esta liberación a partir de la membrana plasmática depende de la proteína transmembrana dispatch. Ahora, ya llegamos, tenemos los factores de transcripción, el complejo GLI y ya el complejo GLI uniéndose aquí en este paso de la transcripción. Eso es lo más importante de este morfógeno maestro. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver algo que es muy importante, que es la polaridad celular planar, una vía de la extensión convergente. Es un tema muy importante. Vamos a ver entonces la polaridad. La polaridad celular planar. La vía de la extensión convergente. La vía de la polaridad celular planar va a regular, ¿sí?, el proceso de extensión convergente, por el cual un tejido se va a elongar y se va a estrechar. Entonces esta vía es muy importante para la elongación y el estrechamiento. Por ejemplo, durante la formación del tubo neural, ¿sí?, ya vamos a adelantarnos. Tenemos que se forma el tubo neural, ¿sí? Digamos, aquí tenemos la formación del tubo neural, se está formando la placa neural, ¿sí? Y bueno, vamos a estar viendo que un surco neural ahí se va a estar estrechando y se va a estar elongando para dar origen a lo que es el surco neural, que va a estar ubicado entre las crestas neurales. Ahora, también vemos que de manera similar, durante la gastrulación, las células se van a desplazar en sentido medial y el eje embrionario se va a elongar. Recuerden, elongación y estrechamiento. También tenemos otros ejemplos como la elongación del tracto de salida cardíaco. Ya lo vamos a estar viendo en los siguientes capítulos, pero sí es muy importante destacarlo, la elongación del tracto de salida cardíaco y también la elongación, el desplazamiento de los pliegues laterales de la pared corporal hacia la línea media. Para esta extensión convergente se van a requerir cambios en la configuración de las células a la par de ese desplazamiento e intercalación con las células. Entonces, prácticamente esta polaridad celular plana, ¿sí?, vamos a poder estudiarla de la siguiente manera. Tenemos entonces la membrana celular. La membrana celular. Aquí en la membrana celular tenemos a WNT, ya dijimos, una de las familias. Aquí tenemos a su receptor, que es el receptor, dijimos que era Frizzle, ¿no? Su receptor Frizzle, aquí lo tenemos. Ese receptor Frizzle lo vamos a encontrar aquí, lo vamos a colocar como FZ. También tenemos el Bank L y tenemos a Cells R. Entonces, el WNT se va a unir a su receptor, a Frizzle, que junto con las proteínas transmembrana CLCR y BANK-L, ¿sí?,
van a activar a dish belt. Entonces hay una activación de dbl que es dish belt, ¿sí? Y esta última, lo que es el dish belt, va a actuar por medio de las sinasas RO y RAC. Entonces aquí tenemos a ROA y RAC. Y se genera como tal en una regulación positiva de las sinasas N-terminales. Tenemos unas sinasas N-terminales, que ya dijimos, sinasas va a estar generando esta fosforilación en lo que es el C-Jun o JNK. Y bueno, va a estar controlando los cambios. Aquí tendríamos el poro nuclear, activa lo que es cambios de citoesqueleto y efectores distales, entre ellos factores de transcripción, justamente para generar la elongación. Por ejemplo, si las células están así, ¿no? Aquí tenemos una del tubo neural, digamos, bueno, va a pasar así. Bueno, así. Con el mismo número de células, ¿verdad? Pero digamos que solamente para demostrar que la longitud va a cambiar, ¿sale? Y bueno, ese sería como el resumen. Eso, igual se ha demostrado que las mutaciones de muchos de estos genes, de la DFZ, del freesol, del receptor freesol, del CELS-R, del BANK-L y de Dishable, pues si hay mutaciones se inducen defectos en el cierre del tubo neural. Y eso es una de las patologías que ya estaremos estudiando en el capítulo de sistema nervioso. Y las mutaciones bueno, justamente, normalmente son de estos factores, ¿no? De freesol, de receptores, de estos de estas proteínas transmembrana, ¿no? Y del dishbot que generan defectos en el tubo neural. Y ya para terminar tenemos la vía Notch. La vía Notch, si usamos ya por último la vía Notch. En la vía Notch podemos hacer su dibujo. Aquí tenemos la membrana celular. Y algo que yo había mencionado es que en la vía Notch se utiliza esa señalización Yutz-Stacrina. Recuerden, aquí tenemos la señalización Yutz-Stacrina y les comentaba, ¿sí?, que en el caso de la número 1 se generan esta señalización Yutz-Stacrina en adición a un receptor. Entonces, aquí lo vamos a ver. En la señalización por vía Notch, los receptores Notch van a estar ubicados en una célula, ¿sí? Se unen a un ligando de la familia DSL. Digamos, aquí tenemos otra célula con su membrana plasmática y aquí tenemos al ligando DSL, ¿sí? Ligando DSL, que puede ser lo que es JACT o el Serrate, ¿sí? No Giovanni Serrano, es Serrate, localizado en una célula adyacente, que en este caso tenemos aquí, y gracias a la señalización Yutz-Stacrina, ¿sí?, se genera esa interacción receptor-ligando que va a activar a la enzima proteolítica. Digamos, aquí tenemos hacia Notch, aquí vamos a colocar a Notch, y aquí tenemos el receptor, ¿no? Y justamente lo que hace, aquí está el Notch. Vamos a hacer el caminito. Aquí viene Notch. Notch está aquí. Notch, vamos a colocarlo de esta manera. Aquí está el receptor, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que algo va a escindir, va a generar una proteólisis. Aquí, pum, corta. Y por eso es que al cortar, claramente esta parte, esto es lo mismo que esto, ¿eh? Es lo mismo. Simplemente se libera aquí el notch, ¿sí? Y justamente cuando se libera, aquí hay otro fragmento, vemos que se va a observar
que la enzima proteolítica que cinde la proteína Notch produce el truncamiento extracelular de la Notch, activada, anclada a membrana. Entonces se genera lo que es el Notch extracellular truncation. Aquí vamos a poder observarlo. El Notch o el Notch extracellular truncation, lo que es NET, ¿vale? Notch extracellular truncation. Y justamente vemos cómo está anclado a la membrana. Ahora, el NETs va a ser escindido por una secretasa intracelular que va a dar origen a la liberación del dominio intracelular de Notch, que tenemos al NICT. Entonces, a nivel ya intracelular, tenemos a NICT-D, que es el Notch intracelular domain, que va a escindir justamente aquí. Este sobrepasa, ¿vale? Es el mismo receptor. Se va a escindir, ¿sí? Y por tanto me va a dar lo que es el NICT. Y este NICT, o el Notch intracelular domain, va a representar la porción de señalización activa del receptor Notch, ¿sale? Es la misma, pero la porción activa. Y el NICT va a sufrir translocación al núcleo, y cuando llega al núcleo, lo que hace es que se une a represores de la transcripción. ¿Para qué? Para inhibirlos, y por tanto, si los inhibe, elimina su actividad represora, su actividad inhibidora, y todo esto lo hace sobre los genes blanco distales de la vía Notch. Ahora, ¿a dónde va? Bueno, la vía va a ser muy importante porque la vamos a poder ver implicada en lo que es la proliferación celular, en la apoptosis, en las transiciones epitelio-mesénquima, en la diferenciación neuronal, también en el desarrollo de las células beta del páncreas, en las células B y T del sistema inmunitario, ¿sí? Las células del oído interno. Y ahora, algo muy importante y que no se nos debe de pasar es que algunas mutaciones en JAK, las mutaciones en Notch2, ¿sí? Tenemos mutaciones en Notch2, mutaciones en JAK o Notch me generan síndrome de Alagille, síndrome de Alagille o Alagille. Este síndrome de Alagille se caracteriza por defectos de tractos de salida cardíaco. También tracto de salida cardíaco. También hay anomalías esqueléticas, oculares, ¿sí? Renales, hepáticas. También algo muy importante que se me olvidó mencionar es que aquí es el desarrollo de las células ciliadas del oído interno por vía Notch y la tabicación del tracto de salida cardíaco. Tabicación del tracto de salida cardíaco. Entonces, las mutaciones JAK1, ese es el Notch2, JAK1, también se ven en lo que es tetralogía de Fallot, ¿sí? Recuerden la tetralogía de Fallot, ya lo vamos a estar observando en próximos capítulos con su cabalgamiento de la aorta, la hipertrofia del ventrículo derecho, la estenosis de la arteria pulmonar y la comunicación interventricular. 4. Y bueno, aquí dejo los apuntes que se tomaron durante la sesión. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo capítulo en esta serie de videos, completando los 21 capítulos de embriología de Landman. Y bueno, pero antes de terminar, hay algunas preguntas que debemos resolver. La primera nos dice que ¿qué quiere decir la competencia para responder? Competencia para responder.
como parte del proceso de inducción. Luego, ¿qué tejidos son los implicados con más frecuencia en la inducción? Y hay que dar dos ejemplos para los tejidos. Luego, bajo condiciones normales, los factores de crecimiento de fibroblastos y sus receptores van a ser responsables del crecimiento del cráneo y del desarrollo de las suturas craneales. ¿Cómo podrían interrumpirse estas vías de señalización? Estas vías implican señalización de tipo parácrino o justácrino. ¿Por qué se puede pensar en alguna alternativa por la que el efecto de la pérdida de la expresión de un factor de crecimiento fibroblastos pudiera evitarse? Para la pregunta número uno, durante este proceso de inducción de grupo de células y tejidos, es decir, el inductor y el efector, vamos a ver que hace que el otro grupo cambie su destino. Entonces, las células que van a responder deben tener competencia para hacerlo, misma que los confiere un factor de competencia, es decir, que sea capaz. Y por tanto, la mayor parte de los procesos de inducción durante el desarrollo embrionario van a implicar interacciones epitelio-mesenquimatosas, ¿sí? Entre otras las que ocurren en riñones, derivados del intestino, extremidades y muchos órganos, esos dando los dos ejemplos que nos dicen. Y en la número 2, la señalización mediada por factores de crecimiento de fibroblastos, que forman parte de la familia de factores de crecimiento y diferenciación, ocurre mediante mecanismos parácrinos y puede alterarse en muchos niveles. Por ejemplo, incluso alteraciones sutiles del ligando, su receptor o ambos pueden comprometer la señalización por el alto grado de especificidad entre estas proteínas. Este tipo de alteraciones puede ser causado por mutaciones genéticas, como de hecho ha ocurrido en los receptores de los FGF, lo que da origen a defectos del cráneo, que ya lo vamos a estar viendo en el capítulo 10, 11. Y de igual modo, si se altera cualquiera de las proteínas con actividad distal respecto a la activación del receptor en la cascada de señalización, la señalización normal puede interrumpirse. De manera similar, modificaciones de los factores de transcripción o de sus sitios de unión al ADN pueden alterar la calidad o cantidad de los productos proteicos. Hay redundancia integrada en el sistema que permite hacer frente a alteraciones de las vías. El ejemplo más simple es que el hecho de que en ciertos casos una proteína factor de crecimiento de fibroblastos puede sustituir a otra, lo que les hablaba de la compensación. Gracias.